Factorización caso aspa simple. El aspa simple tiene algunas formas particulares, como por ejemplo cuando el término cuadrático tiene coeficiente 1, como es en estas dos primeras ecuaciones. Lo que hacemos para poder factorizar mediante el método del aspa simple es el x cuadrado va a factorizarse en x por x y el 15 en dos números que multiplicados en 15. Como todos los términos son positivos, entonces estos términos también van a ser positivos. En este caso, para 15 sería 5 por 3. Se hace la verificación en aspa multiplicando x por más 5. Acá vamos a tener más 5x. Y la otra diagonal, x por más 3 más 13x. De tal manera que cuando operamos estas dos multiplicaciones, me debe de quedar el término central. Efectivamente, más 8x más 8x. Luego, para tener la expresión factorizada, lo único que hago es a la primera fila, x más 5, le pongo paréntesis y voy a tener el primer factor primo, que sería x más 5. Luego, x más 3, el segundo factor primo, x más 3. Ya estaría factorizado por el método del aspa simple. Veamos el número 2. El y cuadrado sería y por y dos números que multiplicados den 5 y que sumados den más 6y, cuando hacemos la verificación en aspa sería más 5 por más 1. Si verificamos el aspa, vamos a tener en la primera diagonal más 5y y en la segunda diagonal más 1y. Cuando operamos queda más 6y, lo cual coincide con el término central. Más 6y más 6y. Entonces, para obtener los factores primos, paréntesis y más 5, segundo paréntesis, segundo factor primo, y más 1. Valga la aclaración aquí, cada paréntesis conforma un factor primo. Algo adicional aquí, podríamos decir que esta expresión tiene dos factores primos. Aquí también dos factores primos. Seguimos practicando el aspa simple. Aquí tenemos un tercer ejercicio. De igual manera, el coeficiente cuadrático viene siendo 1, entonces el t cuadrado sería t por t. Dos números que multiplicados den 65 y que sumados me den 18. Como todos son positivos, entonces acá también será positivo. Los números que multiplicados den 65 sería 13 por 5, ¿sí? 13 por 5. Y cuando verificamos el aspa simple también voy a tener más 13t, ¿sí? T por 13 y más 13t y en la otra diagonal más 5t. Cuando lo sumamos, más 18t, que coincide con el centro. Ya para obtener los dos factores primos, usualmente por lo general cuando yo factorizo un aspa simple cuyo término sea cuadrático, solamente vamos a tener dos factores primos. Entonces acá sería t más 13, t más 5, el segundo factor. Ejercicio número 4. A diferencia de los tres anteriores, vamos a tener aquí que este tercer término es negativo. Cuando ese término es negativo, un factor va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Vamos a ver por aquí, el x cuadrado sería x por x y dos números que multiplicados den 18 y como en los anteriores igual vamos a verificar con la operación. En este caso puede ser 9 por 2, pero 9 por 2 no va a cumplir. La combinación correcta sería 6 por 3. Aquí habrían hasta 3 combinaciones. Sería 18 por 1, 9 por 2 y 6 por 3. Hacemos la verificación. Aquí me va a quedarme más 6x. Ya, esto tiene un pequeño detalle que lo estoy haciendo a propósito. X por menos 3, menos 3x. Cuando nosotros operamos más 6x menos 3x, me queda más 3x.
pero verificamos que aquí yo necesito negativo. Entonces, cuando numéricamente coincide, pero no el signo, quiere decir que he consignado los signos en el orden contrario. Quiere decir que el primero va a ser negativo y el segundo positivo, con lo cual se va a corregir todos los signos. Importa la combinación de números, importa la combinación de signos. Ahora sí queda menos 3x. Entonces, como ya está de manera correcta la combinación de números y de signos, entonces ya queda x menos 6, los dos factores primos, x más 3. Ejercicio 5, como en el caso anterior estamos viendo que este tercer elemento, que en este caso es el término cuadrático, es negativo, y el primer término, que es el término que no tiene la variable, positiva. Entonces también puede venirme bajo esa forma. Entonces acá vamos a tener más s y menos s. Ahora quedaría identificar quiénes son los números que multiplicados dan 28 y qué operados me va a quedar más 12s cuando yo verifico con el aspa simple. A ver, vamos a hacer un primer intento que por cierto me va a salir un intento equivocado para poder ver las combinaciones, ¿ya? Entonces acá le voy a poner 7 por 4, que es 28, y cuando hago la verificación en aspa, acá me va a salirme más 4s. Nuevamente indico que estoy haciendo una verificación o un intento equivocado. 7 por menos s me queda menos 7s, y operando me queda menos 3s. Si se dan cuenta, menos 3 y más 12 pues están bastante lejos de idénticos. Entonces numéricamente yo he elegido una combinación equivocada. Ahora sí voy a elegir la combinación correcta, que es 14 por 2. 14 por 2. Pero nuevamente hay un intento que todavía no me va a resultar lo que estoy buscando, ¿ya? Esto para que vean que nosotros debemos de buscar las combinaciones con la multiplicación. Acá multiplicamos, me va a quedarme menos 14s, multiplicamos, me va a quedar 2s, cuando operamos menos 12s. Numéricamente, si se dan cuenta, 12s, 12s ya está, pero este 12s debe de ser positivo y me está quedando a mí negativo. ¿Qué quiere decir? Que el orden de los signos no es el correcto. Entonces aquí voy a alterar y primero voy a poner negativo y luego positivo. O en su defecto a la izquierda hubiera cambiado el orden de los números, arriba 12, abajo 14. También puede ser esa la solución. Entonces con esto ya vamos a corregir. Aquí me va a quedar menos 2s, acá más 14s, y cuando opero menos 2 más 14 queda más 12s. Ahora sí ya coincide también los números. Ya solamente queda poner los paréntesis, entonces acá me va a quedar 14 menos s y aquí 2 más s. Ya tendría mis dos factores primos. En el ejercicio número 6 lo que tengo que hacer en primer lugar es ordenar x cuadrado menos 4x, el término lineal tiene que ir al centro, o el término de primer grado, menos 21. Ahora, el x cuadrado sería x por x. Ahora sí voy a empezar a dar las combinaciones correctas para no hacer muy extenso el video. En este caso, como habíamos indicado, va a ser uno positivo y uno negativo. ¿Quién va a ser positivo y quién va a ser negativo? Este término de acá tiene la clave. Como el resultado tiene que ser menos 4x, entonces el mayor tiene que ser negativo. La combinación para 21 va a ser 3 por 7. El mayor 7, entonces ese va a ser el negativo. Hacemos la verificación en aspa. Acá me queda más 3x y acá me queda menos 7x. Y cuando verificamos, efectivamente tengo menos 4x. Ya mis dos factores primos van a ser x más 3 por x menos 7. X más 3 por x menos 7. Ejercicio 7 y 8. Lo primero que vamos a hacer es ordenar 6x al cuadrado más 7x más 2. La diferencia con los anteriores
si ya se han percatado, es que ahora el término cuadrático tiene un coeficiente diferente a la unidad. Entonces acá lo que vamos a hacer primero, el x cuadrado sería x por x, y de igual manera hay que buscar una combinación para el 6. En este caso le voy a considerar 3 por 2, ¿ya? Y para un primer intento vamos a hacer aquí para el 2, 1 por 2. Para que vean que cuando yo no elijo el orden correcto, nuevamente este va a ser una combinación equivocada. Aquí me va a quedarme, verificando el aspa, 2x por 1 me va a quedarme 2x, 3x por 2 me va a quedar 6x, y cuando yo opero me quedo 8x. ¿Por qué? Porque hice una combinación equivocada. Yo debo buscar 7x. Entonces la combinación correcta no es 2, no es 1, 2, sino va a ser 2, 1. Acá corregimos estas multiplicaciones. 2 por 2, aquí me va a quedarme 4x, por cierto, positivos, todo positivo. Y acá 3x, la suma más 7x. Entonces ya simplemente le ponemos los paréntesis y ya vamos a tener nuestros factores primos. 2x más 2 por 2x más 1, mis dos factores primos. En el siguiente ejercicio, nuevamente aquí vamos a buscar las combinaciones. Recordemos que todo empieza con x por x. Siendo la combinación para 4, 2 por 2. La combinación para 15 va a ser 5 por 3. 5 por 3. Ahora, cuando el del centro y solo el del centro es negativo, entonces estos dos van a ser negativos. Menos por menos, resultado más, 5 por 3, 15. Verificamos el aspa. Las multiplicaciones resultan menos 10x menos 6x, que operados serían menos 16x, exactamente el término central. Entonces ya aquí simplemente queda formar nuestros dos factores primos. Aquí voy a hacer hincapié en algo, que los factores primos se generan en ese orden, no en aspa. En aspa solo se hace la verificación. Nuestros dos factores primos serían 2x menos 5 por 2x menos 3. Un último ejercicio sobre aspa simple, 23x cuadrado menos 6x menos 29. El x cuadrado va a ser x por x, como 23 es un número primo, entonces aquí me quedaría 23 por 1. El 1 no es necesario colocarlo. Ahora, menos 29. 29 también es un factor primo, pero el detalle viene acá, es negativo. Recuerden, uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. En este caso va a ser negativo, positivo. Ustedes pueden probar al revés y van a darse cuenta que no va a funcionar. Ahora, aquí la combinación va a ser 29 arriba y 1 abajo. Hacemos la verificación en aspa y vamos a tener menos 29x y más 23x. Operando menos 6x. Ha cumplido el centro. Ahora simplemente formamos nuestros factores primos. Recordemos que los factores primos se forman ya en ese orden, 23x menos 29 y aquí x más 1. Sería todo en cuanto a el método de factorización con aspa simple. Gracias por la atención prestada.